Tiene que ser una estrella. Hablamos del presidente Guzmán en el 78. Claro. Fue presidente porque era una estrella. Tenemos ahora dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, precisamente el mismo que llevó a Antonio Guzmán en el 78 a la presidencia, don Héctor Guzmán. Aspira a la sindicatura, no, a la senaduría por el distrito Ayané. Bienvenido. Saludo a ustedes y a los amigos televidentes, viéndolo ustedes ahí con sus comentarios muy interesantes, por cierto. Cristian hablaba de lo del padre Villini. Sí. Precisamente yo en mi condición de aspirante a senador he estado visitando los barrios de la capital para escuchar a las organizaciones, sobre todo, y entrar en contacto con los electores y explicándoles la decisión nuestra de aspirar a la senaduría de la capital. Ustedes saben que yo tengo un historial en la capital, porque fui regidor 2 veces de la capital y soy nacido y criado aquí en la capital, y ahora decidí a esta aspiración. El padre Villini, yo fui a una reunión de lo que se llama el Consejo Comunitario de la Ciudad Colonial y lo escuché durante 2 horas a una parte de su directiva y a mí me sorprendió la cantidad de problemas que hay en la zona colonial. Y ayer nos invitaron a la actividad que tenían, que era una rueda de prensa caminata por el tema del Hospital Padre Villini. Yo estuve ahí presente con ellos acompañándole. Es sorprendente lo que está pasando. Por ejemplo, los comunitarios nos explicaban a nosotros, ese hospital tenía 140 camas disponibles para atender a los ciudadanos. Pues ahora cuando se inauguró son 53 que tienen. O sea, hubo una reducción. ¿Cómo? Sí. Otro tema que me llamó la atención fue que la unidad de hemodiálisis que está ahí donde se van a dializar. Estaba en el primer piso eso. Sí, eso está ahora frente al hospital en un local que los ciudadanos que van a hacerse diálisis diario ahí, es en la acera que tienen que esperar. Mira, no me diga eso. Y oye, y una señora, pero yo quiero que ustedes vean, en medio de la rueda de prensa, nosotros tenemos que estar abriendo espacio a la gente que venía en silla de ruedas para que entraran. Pero hay una señora, una dirigente comunitaria que es del patronato que ellos tienen ahí o del voluntariado que ellos tienen ahí, que se ha caracterizado ahora porque ella tiene un caldero que le prepara comida a esa gente cuando están esperando. No me diga eso. Es una situación dramática. Entonces, ¿dónde es que entra? Que yo me quedaba sorprendido cuando me explicaban tantos temas. ¿Tú sabes cuál es el grave problema ahí en la zona colonial? Primero, es el único hospital que hay por toda esta zona. Claro. Toda, el único. O sea, quiere decir que eso es prioritario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en la zona colonial? Que el gobierno ha anunciado muchísima inversión y ha estado hablando de muchos proyectos, pero sin tomar en cuenta a los residentes del lugar. O sea, tú no puedes desarrollar un proyecto de desarrollo de la zona colonial si tú no tomas en cuenta a los residentes, porque tú nada más estás pensando en el que va a visitar, el turista, pues el que vive por ahí. Ese es uno de los primeros problemas. Entonces, cuando tú ves, en los medios de comunicación hoy, tú tienes como un contraste de la información. Los comunitarios piden que se termine un anexo del Hospital Padre Villini, que está paralizado, y los contratistas le han dicho a los comunitarios que por falta de fondos que está paralizado. Entonces, ¿cuál es el contraste? Que tú ves en la prensa hoy, están reparando acera, contenedores en la zona colonial, y entonces ese centro médico paralizado. Y entonces tú dirás, ¿cuál es la prioridad? ¿La salud, la vida de la gente o la acera y contenedores? Parece que no hay un punto específico de cuál es la prioridad. Es como te digo, que se está haciendo proyectos sin tomar en cuenta la participación de los residentes. El actor principal. Mira, recientemente el gobierno anunció un préstamo de $90 millones para invertir en la zona colonial, más de 5.000 millones de pesos. Y recientemente el ministro de Turismo, hace unos meses, un mes y pico, anunció la inversión de 460 millones de pesos en reparación de acera y contenedores en la zona colonial. Entonces tú te preguntas, ¿cómo tú me hablas de 6.000 millones de pesos casi para inversión en calle, acera y contenedores? Y ese hospital no está funcionando como debe ser. Es que la inversión que se hace en la zona colonial, a propósito de que usted señala eso, yo no sé a dónde que va, Cristian, pero tú te paras párate frente al Parque Independencia y mira hacia allá el peatonal, y es la zona colonial más fea que yo he visto. Pero déjame decirte... Pero una vaina feísima. Eso ni lo pintan ni nada. Pero corroborando lo que tú dices, los comunitarios que están ahí cuestionan todas esas inversiones que se han mencionado. Claro, ellos dicen, pero es que aquí lo que se han hecho son 3 cosas y yo no sé dónde que ha invertido todo ese dinero. Miren, ahí hay mucha denuncia grave, que uno, como no la ha podido comprobar, uno no la dice públicamente, pero yo me pasé 2 horas oyendo a esa gente, con muchos problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Con la inversión ellos te dicen, yo no sé dónde... Mario Lama estaba ahí. No, es posible.
Que Senecaba, que estaba ahí, estuvo dando unas opiniones el presidente del colegio médico, pero también la doctora que está en el hospital, que es la representante del colegio médico, explicó la situación que hay adentro, porque tú tienes que entrar ahí. Y ellos tienen mucha información. En una de las primeras visitas que yo hice ahí a hablar con los comunitarios, yo sugerí al presidente Luis Abinader, lo hice públicamente, que se reúna con esa gente, porque tiene que escuchar, hay muchas cosas. Y ahí se identifican los grupos económicos y hasta funcionarios que están metidos en ese tema. Yo no voy a decir nombres, pero usted va a ir, se lo dicen de una vez. Héctor. ¿Quién vino aquí? ¿Quién no vino aquí? ¿Quién anda por aquí? ¿Qué funcionario? Eso lo dicen claramente. Hay cero cuestionamiento. Entonces yo creo que la zona colonial, no es que uno se oponga a que no se hagan inversiones, yo estoy de acuerdo. Pero que se vean. Pero cuando tú hablas de una inversión de 6.000 millones de pesos... Tiene que notarse. No, y además, sin el concurso de los residentes, y además tú dirás, y ahí es donde entro yo en mis aspiraciones como senador, hoy la otra parte de la capital, ¿qué tú vas a invertir? O sea, la capital no es más la zona colonial, porque yo vengo de... ¿Cuánto se le saca a la zona colonial para que tenga eso? Porque el que va, por ejemplo, yo vengo de aquí de Los Ríos, aquí en la circunscripción número 2, donde está el que le llaman ahí un club, un polideportivo de Los Ríos, que fue construido en el gobierno de Hipólito Mejía y se llevó hasta un 70%. Y esa gente está en un estado de zozobra porque ahora ha ido un viceministro del Ministerio de Vivienda. ¿En qué lado de Los Ríos está eso? Eso está en la circunscripción número 2. Tú sabes que eso está... Sí, yo soy de la 2, pero ¿en qué lado de Los Ríos que está eso? Eso está, la avenida principal allá, que te llega casi tú llegando allá, como que tú vas a coger para la República de Colombia. Todo eso al lado ahí de Los Ríos. Ahí convergen muchísimos barrios en toda esa zona. Y hay un polideportivo que es cultural, que tú practicas mucho deporte, la gente por ahí. Entonces las organizaciones comunitarias de por ahí nos explican que un viceministro del Ministerio de Vivienda ha ido a decirle que ellos tienen planes de demoler ese polideportivo. Para hacerlo de nuevo. No, para construir apartamentos. Mamacita. Porque hay 2 o 3 damnificados de uno de los fenómenos, pero quieren hacer 50 apartamentos y los comunitarios dicen, no, espérate. ¿Y dónde vamos a ir con todos estos jóvenes que practican el deporte? Ellos lo único que le reclaman al gobierno es que le termine el polideportivo. Entonces, la comunidad está demandando la terminación del polideportivo. Tú eres miembro tengo entendido, de la comisión que designó el PRD para negociar alianzas. Parece que eres el coordinador, si se confirmó luego lo que... El presidente Miguel Vargas, pero tú eres el coordinador. O sea, el ejecutor es Héctor Guzmán. ¿En qué están las alianzas? Peñaguaba ayer en un tuit decía que hoy comenzaban unas reuniones con los partidos de oposición para eso. No, déjame decirte, mira, el tema, entramos a la política ahora. Pero esas 2 denuncias yo quiero que las tomemos en cuenta. También tengo otras más que en los barrios estamos haciendo. No da tiempo a seguirlo mencionando. Sí. Fíjate, precisamente ayer, a raíz de las alianzas, y este es un tema que es bueno que ustedes lo sepan y le den seguimiento. Cuando se habla de alianza es porque la reserva de candidatura que todos los partidos tienen que hacer, tenemos de fecha hasta el 2 del mes que viene, que es de junio. Y que la Junta emitió una resolución ayer. Ahí es que voy, un borrador. Ese es un tema que ha traído un ruido ahora. Pero le dan hasta el día 8 únicamente para ustedes. Para hacer cualquier opinión, pero eso ha traído un ruido. ¿Cuál es la queja de ustedes? Yo le voy a explicar cuál es el ruido, por eso es que le digo que le den seguimiento. Pero ¿qué es lo que yo quiero explicar? Los partidos estamos obligados ahora a determinar la reserva, vamos a decir en el mes de mayo. Y cuando tú determinas... ¿Cuánto se van a reservar? Cuando tú te determinas el 20% de las candidaturas. Cuando tú determinas la reserva, es porque tú estás definiendo alianza política. Es decir, que las alianzas políticas se van a definir ahora en el mes de mayo. ¿En mayo? Para que ustedes sepan. Ahora, en el mes que estamos. Eso ha obligado a todos los partidos al escarceo, al contacto. Y estamos todos en contacto, determinando cómo vamos a hacer los acuerdos. Mayoritariamente hay una corriente que plantea un bloque opositor. Que los partidos de oposición lleguen a un acuerdo, sobre todo en la parte municipal y en la parte congresional. La presidencial no está en discusión ahora mismo porque todo parece indicar que la presidencial se iría a una primera vuelta, cada quien con su candidato, y ahí en la segunda vuelta, no se pudiera estar dentro del pacto, pero inicialmente que cada quien vaya con su candidato. Es como le llamaba a Peña Gómez, el acuerdo del desacuerdo. Tú puedes tener desacuerdo que cada quien vaya con la suya, pero con el acuerdo de aprobar, de apoyarte en la segunda vuelta. Ahora, en lo municipal, en lo congresional, es la otra parte que sí se está discutiendo. En el caso de nosotros como partido, hemos tenido, yo te diría que conversaciones con todos.
pequeños y grandes. Eso es de modo individual, eso no es en la cumbre, vamos a decir así, en la cumbre que tiene Peñaguaba. Todavía esa cumbre no se ha hecho porque hay falta la designación de comisión de algún partido, de algunos partidos. El mismo bloque que está manejando José Fran, que es una serie de partidos emergentes o partidos minoritarios, ellos van a designar su comisión en los próximos días. Entonces nosotros en el PRD, en el caso mío me toca porque yo estoy manejando como secretario de las relaciones con los partidos políticos y con el tema del diálogo nacional que se inició en este gobierno. Ustedes tienen hasta el día 2 de junio. Hasta el día 2, que nosotros hemos determinado mayo, porque el 2 es para entregar, para hacerlo ya, entonces, para conocerlo en los organismos partidarios. Eso es para escribir esos 2 días. Entonces, eso se está discutiendo. Ahora, ¿cuál es el ingrediente nuevo que ha entrado aquí? Ajá. Y este sí es interesante. ¿Cuál es? Que la Junta ha propuesto un borrador de que la reserva sea por niveles de elección. Ajá. Y los partidos estamos trabajando, como dice la ley, es el 20% de la totalidad de las candidaturas. Ah, ella quiere que 20% regidores. 20%. Exacto, de senadores y diputados. Pero ¿y no es eso lo natural, Héctor? ¿Y cuál es el gancho? No, mira qué es lo que pasa. Espérate, porque aquí hay un Porque si tú lío. tienes 3.000 regidores, por ejemplo, o candidaturas te reserva el 20%. Te reserva el 20%, pero tú no puedes usar esa cuota para los diputados. Pero oye, qué sencillo, mira, es muy sencillo. Es lo mismo que hicimos en las elecciones pasadas. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros decimos que se haga como se hizo en las elecciones pasadas. Todos los partidos no tuvimos ningún inconveniente. Entonces, ¿por qué cambiar las reglas de juego? ¿Cómo se hizo en las elecciones pasadas? Eso se hizo el 20% de la totalidad de la candidatura. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo que reservar tengo que reservar, por decir algo, 200 candidaturas, no importa el nivel. ¿Tú sabes cuántos son? 813 candidaturas. No importa el nivel. No importa el nivel. O sea, yo puedo reservar toda la senaduría, toda la diputación. Por ejemplo, el PRM en las elecciones pasadas de 32 senadurías reservó 29. 29. Sí, reservó. Que estas son las cosas extrañas. Porque yo ayer cuando vi lo del borrador de la Junta, yo veo una declaración de Paliza que está de acuerdo. Y el presidente lo dijo primero. Y yo digo, pero ¿y cómo que un partido que aplicó la reserva nacional y en la totalidad ahora está de acuerdo con que sea Pero el presidente lo dijo primero. Él lo dijo primero. Pero esto contrapone con la ley de partidos políticos. Es que mire, aquí hay un tema. Precisamente en las elecciones pasadas, ya cerca de las elecciones, un dirigente del PRM, que es Alberto Tavares de Monte Plata, fue que llevó esa demanda ante el Tribunal Superior Electoral de que no podían ser las reservas de Monteplata y llevó ese tema. Yo recuerdo ese caso. Entonces, a raíz de ese tema, el Tribunal Superior Electoral, bajo una serie de argumentos teóricos, tomó una sentencia diciendo que por niveles de elección, pero la Junta lo aplicó en la totalidad. Es decir... O sea, la Junta violó lo que establecía esa sentencia. No aplicó lo que decía la ley y entonces la sentencia no la aplicó. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede ahora? Tú tienes ahora un precedente, que había una sentencia por niveles, pero la elección de la Junta lo organizó. En la que el presidente de la Junta era miembro de ese tribunal. El actual presidente. Ahora yo le voy a decir... Y él viola ese espérate, yo le voy a decir lo siguiente, porque este tema... Complicado. ¿Y ustedes creen que eso es casual? No. En ese borrador hay un voto disidente, el de Dolores. Escúchame. ¿Qué de la que más? ¿Te recuerdas? Cuando... Creo que en la resolución del borrador de ahora. ¿Tú recuerdas que cuando se sometió aquello de que el PRD quería que sea declarado partido mayoritario y la Fuerza del Pueblo? ¿Qué hizo ella? Ella hizo un voto disidente que terminó siendo la y lo dio a conocer. Y entonces, todo giró a lo que ella planteaba en ese voto disidente y fallaron a favor. Claro, esa mujer sabe demasiado. Sí, no, y además es que el artículo 48. Cuando tú ves que ella se retira, ahí hay algo. Pero raro. miren, aquí es que yo voy a lo siguiente. El artículo 48 de la ley de partidos políticos, que es el que establece la reserva, habla claro y dice que los partidos tienen ese derecho a reservarse. 48 o 78. Oye, no, artículo 48. El 20% de la totalidad de las nominaciones a senadores, a diputados, a alcaldes, a regidores, a directores, a subdirectores y a vocales. O sea, dice totalidad de esos cargos. De manera individual. ¿Me entiendes? Tú dices totalidad. Si te dijera, no lo dice por nivel de elección. O sea, que lo más probable es que terminen los partidos cogiendo solamente a los regidores. No, tú sabes, porque tú tienes 190 candidaturas a diputados, tú tienes 32 senadores. Pero es más democrático para los pero oiga lo que pasa. Que quieren ir en una boleta. Oiga que lo que pasa es que la reserva de candidatura es de acuerdo a la estrategia de un partido que tú haces. La Junta no puede. Entonces tú no le puedes imponer a los partidos una metodología. Está violando el artículo 216 de la Constitución. Exactamente, porque ¿qué pasa? ¿Tú sabes dónde que va el problema?
que los partidos todos estamos de acuerdo en que fuera como las elecciones pasadas y ahora la Junta mete un ingrediente, un ruido que no lo tenemos. Mamacita. Pero usted tiene un plazo para presentar su consideración. Sí, pero el problema es ¿Cuántos que... son? 8 días. Hasta el día 8 de mayo. Pero el problema es que si esto viene y se va por ahí, vamos a tener que ir al Constitucional con el tema de la Correcto, eso reserva. va demasiado largo. Entonces, yo pienso que la Junta, lo más razonable es que dejara la cosa como está porque ninguno teníamos gestión. Ahora el PRM, yo vi a Paliza en una opinión que no sé si es la opinión del PRM, porque él opinó como en un Twitter, como que estaba de acuerdo en eso. ¿Y qué sucede? Que ahora uno coge una lectura, ven acá. Y es que el partido de gobierno lo que entiende es que eso a la oposición no le conviene y a ellos sí. ¿Y entonces ustedes van a trancar las negociaciones de las alianzas por eso? ¿O cómo lo van a hacer? ¿Van a utilizar dos opciones? No, nosotros seguimos. ¿Pero bajo cuál posibilidad? ¿Bajo el 20% que planteó la Junta en el borrador, ahora, o bajo lo que se utilizó en las elecciones porque pasadas? ahora ese es uno de los temas que entra en la agenda de los Claro partidos que de sí, oposición. por eso le hago la pregunta. No, pero claro, porque la política se mueve. Pero lo mismo 6 candidaturas a senador, por ejemplo, que discutir el universo de candidaturas a senador. Exactamente, pero yo te voy a decir lo siguiente. Pero usted tiene que tomar una decisión. Como eso es un borrador, y ahora eso tiene que ir a discusión en la Junta y los partidos políticos, pues ahora todos los partidos que estamos hablando de alianza y de reserva, que nos sentimos afectados, vamos a accionar en conjunto. Claro que sí. Y ahí es donde a mí me llama la atención. Y la Junta va a tener que fallar. Pero yo le voy, porque eso se parece al del partido mayoritario que decía haber obtenido más del 5% en la última elección. No hablaba de niveles de elección. Y que la Junta lo quería cambiar. Lo quería cambiar. Entonces esto es igual. La totalidad de las nominaciones, no te habla de nivel de elección. Pero ¿dónde es que está la gravedad del tema? Señores, miren, cuando nosotros trabajamos la ley de partidos electorales, eso fue un pacto entre los partidos políticos. Todos. Durante 14 años esa última versión. Y todos estuvimos de acuerdo, estuvimos conscientes ahí, que las reservas eran así. Porque tú las reservas las haces en función de tu estrategia, de tu situación política de cara a una elección. Héctor, tú no me puedes poner una modalidad. Héctor, ¿la Junta está violando la ley entonces? Bueno, es que, ¿qué te diría yo? Yo creo que sí. Sentencia. Yo creo que sí. Yo creo que hay... Porque mira qué pasa. En esa... O las dos cosas. No, porque las dos cosas. En la esa sentencia, la ley o la... Cristian, en esa ocasión que el Tribunal Superior Electoral decidió esa sentencia, se convirtió en legislador, porque el espíritu del legislador no fue. Sí, porque es un legislador negativo. Sí, porque tú legislaste, pues tú estás interpretando la ley de otra manera. No, hermano, nosotros pusimos ahí eso, en un pacto entre los partidos políticos, de que la reserva es la totalidad. Porque yo puedo ser que yo tenga muchos diputados y no necesite reservarme ninguno, pero ahora tú me estás obligando a reservarme diputados. Y yo no quiero reservarme diputados. O sea, tú me estás imponiendo como una modalidad. O sea, mira, tú nada más puedes reservarte 6 senadores. ¿Por quién le ha dicho a usted que yo no te metas a violento? Yo puedo reservarme todo. Desde el PRD se ha estado promoviendo esa alianza y se menciona a los partidos opositores, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana. Ellos por su parte dicen que no se ha producido ningún encuentro para hablar de alianzas. Ahora que ya tienen los plazos encima, ¿se ha producido algún encuentro o hay uno pautado? Bueno, no se ha producido un encuentro todos juntos, pero sí hemos tenido contacto. Conversaciones individuales. Sí, claro. Es igual que con ustedes vieron el tema del diálogo, que a propósito tú hablabas del tema del Ministerio de Justicia. Sí. Cuando el diálogo, nosotros los partidos de oposición articulábamos. Cuando dijimos no estamos de acuerdo con la reforma constitucional, bueno, una comisión del del PLD y una comisión de la Fuerza del Pueblo y nosotros en el medio nos pusimos de acuerdo en que había que oponerse a eso. Igual que con el tema de cuando el presidente convocó para el tema de Haití, que nosotros decimos, por eso está violentando los acuerdos que hicimos en el diálogo, decidimos no ir las 3 fuerzas políticas. Ahora cuando yo veo... ¿El PRD es el árbitro ahora entre los partidos opositores? Bueno, nos articulamos ahí, pero ya la cosa ha mejorado muchísimo. Al principio estábamos medio distanciados, pero ya entre estábamos los 3 más chiquitos. Ya estábamos más cerca. Bueno, porque si ellos confían en ti, en que tú puedes ser. El hermano que les une, entonces, en la familia. Bueno, la familia opositora. Nosotros estamos bien con jugar ese papel, no tenemos ningún problema, porque nosotros lo hacemos en función de lo que le conviene al país, en ese caso. Exacto. Fíjense ese tema que tú planteabas del famoso proyecto de ley del Ministerio de Justicia. Por eso está en el Consejo Económico y Social en una mesa técnica. El gobierno lo saca ahora y lo trae de manera individual. Una locura. O sea, ¿por qué no lo discute ahí? ¿Y cuáles resultados está dando el Consejo Económico y Social? Porque la población percibe que ninguno. No, yo creo que lamentablemente el diálogo lo han dejado de lado el gobierno. ¿Está suelto en banda? ¿Suelto en banda? Sí, porque entonces los temas que hay que discutir ahí vienen y lo introducen de manera individual y no lo discuten ahí. Por ejemplo, el proyecto de ley de tratas. Ajá. Eso debió de haberse discutido allá. Y lo habíamos acordado que esos temas, pero lo llevaron por otro lado. El caso de Punta Catalina, que está ahí. Y así vamos con cada uno. ¿Han concluido en alguno de los temas?
Ha concluido en algunos acuerdos, pero entonces no se cumple. No, la ley electoral llega un momento con los consensos. Por ejemplo, el pacto del agua, que es un tema importantísimo. Emanación. Bueno, eso estaba consensuado y pues cuando tiraron el expediente de Calamar se desbarató todo. Se desbarató todo. Porque eso se iba hasta firmar un lunes y el viernes anterior, el fin de semana, fue que comenzaron los allanamientos, los apresamientos. Entonces, el mismo gobierno suspendió el acuerdo, la reunión. ¿Usted ve posibilidades que el gobierno, ahorita hacíamos la pregunta ahí al aire, a la gente, ¿verdad?, que está en la calle, usted justo ahí llegaba al set, ¿hay posibilidad alguna de que el gobierno en primera vuelta logre ganar las elecciones? Yo te puedo decir a ti que como está el escenario político ahora, que prácticamente parece que vamos a ir cada quien con su candidatura propia, aquí no hay posibilidad para nadie de ganar en primera vuelta, nadie. Y el gobierno menos. El gobierno menos porque ¿con quién es que va a sumar los votos? ¿De quién? Si los partidos de oposición, suponte que cada uno lleve su candidatura presidencial. En un escenario donde tú tienes 3 o 4 candidatos, 5 que van a ver, 6, no hay posibilidad de ganar en primera vuelta. Por más que diga, además ellos tienen su número, ellos lo saben y nosotros lo sabemos también. ¿Cómo están los números? No, ellos lo saben bien. Porque nosotros también tenemos acceso a la encuesta que ellos hacen, a la de verdad. ¿A la de verdad? Sí, porque hay gente que dice... Hay unas dopadas y otras... Hay gente que dice que ¿por qué los partidos no publican su encuesta? O si tú publicas tu encuesta, vas a revelar tu estrategia. Exactamente, porque hay bajas. No, porque en la investigación tú haces preguntas que van dirigidas a tu interés estratégico. Exactamente. O sea, y también donde ustedes tienen que fortalecer. Claro, cuando a mí también me toca, y a mí me ha tocado diseñar muchas encuestas de campaña, y todo del PRD y esas cosas así. Cuando a mí me toca trabajar en el diseño de las encuestas es en función de que nosotros estamos buscando una información estratégica. Entonces, si yo publicara la encuesta de mi partido, Héctor, estaríamos revelando Héctor, la veteranía tuya nos puede indicar ahora a qué se debe. El presidente tiene hasta agosto para decidir si va. ¿Puede hacerlo mañana? Sí. A tu entender, ¿por qué el presidente ha durado tanto en decir que va? Si el presidente Biden, que es el jefe del mundo, ha dicho desde el primer día que tomó posesión, dijo, yo voy a buscar 4 más. No, pero tiene contrapeso. Es que eso... Era Biden, ya tiene contrapeso. Es que pero eso... es que va a venir así. No, lo que pasa es que eso es manejo mediático, pero ya interno lo ha dicho. Está su gente, todo el mundo lo sabe. ¿Pero por qué no se lo dice al país ya? No, porque es un manejo mediático. Y tú ¿Y sabes, eso lo va a poner a subir en la encuesta? Y tú sabes que yo he entrado en reelección y en no reelección. Sí. Esas cosas se manejan tácticamente cuando conviene que tú lo hagas como tú lo dices, cuando tú lo dices. Todas esas cuestiones son así. Porque también hay otros factores que inciden. Que puede ser que haya alguna variable. ¿Los números podrían incidir en eso para ver si sube un poco más? No, los números no. Mira, y yo te lo digo por experiencia. Los números, más que los números, lo importante es que tú tienes que ver... cuando tú tienes un objetivo político que tú persigues. Porque, por ejemplo, nosotros, en el proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía, cuando nosotros decidimos que Hipólito se repostulara, nosotros sabíamos que él en primera vuelta no ganaba. Y jugamos a una segunda vuelta, y lo revelo aquí, con el Partido Reformista. Pero no pudimos lograr que el Reformista ganara, obtuviera un 15% de la votación. Si el Partido Reformista hubiese obtenido un 15% de la votación, nosotros estábamos jugando una segunda vuelta. Ahora, tú me dirás, pero ¿y por qué Hipólito en ese momento que estaba con...? Porque ninguno de los aspirantes que tenía el PRD en ese momento llegaba a un 14%. Porque usted sabía que perdía. Era la mejor opción entre lo que había. Era la mejor opción para dejar el partido en un mejor posicionamiento. Recuérdense que quedó un 41%. Y que los otros días dijo... Para que estemos claros. Pero esas son cosas que después las podemos hablar más en detalle, porque Eduardo Estrella era el candidato del Partido Reformista. Sí. Y llegó un momento que él tenía un 20%. Y el PLD con Leonel Fernández lo iba bajando casi semanal, hasta 2 y 3 puntos, y lo bajaron a un 8. Porque ellos se dieron cuenta que la estrategia de nosotros era segunda vuelta con ellos, y entonces el PLD y su estrategia se dieron cuenta y le entraron a Eduardo Estrella y lo bajaron. Es que el proceso interno de su partido, que, bueno... Adelante. No, pero la dama primero. De su partido hay gente que entiende que la alta dirigencia busca perpetuarse en el poder y de insistir en mantenerse ahí. Mira, nosotros no es que la alta dirigencia busque perpetuarse en el poder. Nosotros lo que pasa es que en política tú tienes que tener claro cuál es tu objetivo principal. Y nosotros, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, le propuso a los compañeros que aspiraban a posición, con todo su derecho, que lo mejor para el PRD era que ratificáramos la dirección que tenemos hasta ahora por 1 año más o 2 años más para hacer la convención, y que dedicáramos todo el esfuerzo y el tiempo a las candidaturas de cara a la elección. Y eso es lo sensato. Lo que pasa es que hay gente que no piensa en el colectivo, piensa en el individual. Nosotros lo que le dijimos, podemos hacer una convención en 1 año o en 2 años, pero ahora que tenemos las elecciones en febrero y que tenemos proceso interno para escoger candidaturas y que estamos discutiendo reserva y alianza, eso es la prioridad. Lo mejor es, vamos a quedarnos como estamos todos, por 1 año, por 1 año y medio,
Y eso lo podemos Pero ratificar. ustedes tienen ahí un contendor, nos queda un minuto, ustedes tienen un contendor ahí que posiblemente le pase el rolo a Miguel Junior Santos. No, es que ahí no hay Ahí no hay posibilidad de que nadie pueda vencer esa dirección, porque es que el proceso de 2 años de reorganización partidaria, te lo dice porque los delegados del partido están definidos por las posiciones que tienen en el partido. Y esa mayoría, más de un 90%. No, Junior puede quedarse sin pito y sin flauta fácilmente. Lamentablemente, porque yo creo que lo sensato es aceptar la propuesta que hizo el ingeniero. Se reunió con todos. Y le dijo, mire señores, pensemos en el partido, pensemos en nuestro candidato. Si ustedes quieren, posterguemos esto por 1 año, para después de las elecciones. Y vamos a trabajar todo por nuestro candidato, que es lo más importante, y además por lograr el poder en las elecciones que vienen. Por ejemplo, yo estoy dedicado a la candidatura a senador. A mí no me hable nadie de dirección partidaria, porque yo digo, y si yo soy dirigente partidario y mañana pierdo las elecciones, ¿para qué me sirve eso? Es así. Yo creo que hay que entender lo que es la prioridad de un partido. Nosotros ahora, ¿qué es lo que la gente, en qué estamos todos? En las elecciones del próximo año. Correcto. Entonces, en eso es que nosotros entendemos que debemos trabajar, mantener la armonía, la unidad interna y todo trabajar en una sola dirección. Héctor, gracias. Yo pienso que el distrito